Bueno, bueno, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra primera sesión de esta semana 3 de actividades de nuestro módulo 5, que se llama la argumentación y el proceso de investigación. Ustedes se han dado cuenta, muchachos, hemos ido avanzando en orden progresivo. Empezamos con los argumentos y los textos argumentativos. Luego en la semana 2 vimos, buenas tardes, Carla, luego vimos los argumentos y los diálogos argumentativos. Pasamos de lo escrito a la oralidad. Y ahora vamos a ver lo que es la argumentación y el proceso de investigación. Esta es una semana muy interesante porque esta es la base y la reafirmación de lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Y más adelante ustedes van a saber por qué se le llama conocimiento científico, aunque en realidad es meramente conocimiento. A final de cuentas se le llama científico porque este conocimiento o todo el conocimiento se genera o es el producto de la metodología de la investigación. Pero bueno. Lo vamos a trabajar de manera muy sencilla, de una manera que no se les haga tan complicado, sobre todo lo vamos a trabajar a través de las dos actividades integradoras que son muy sencillas. La actividad integradora uno, la actividad integradora número 5, que es la primera de esta semana, está relacionada con todo lo que hemos visto en las semanas anteriores. De hecho, es una actividad muy sencilla. Simplemente hay que ir llenando de información un cuadro informativo, un cuadro comparativo, pero la información que se solicita es todo lo que hemos visto en semanas anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ver con lo del enfoque multidisciplinario, tiene que ver con que ustedes reflexionen y aterricen los conocimientos que hemos visto en su entorno, cómo aplican los conocimientos en su entorno, y tiene que ver con que ustedes también elaboren argumentos o que no elaboren, pero que sí los obtengan de los textos con los que van a trabajar. La actividad integradora, la actividad, ¿me quieres comentar algo, Carla? No. No, perdón. No, Ok, no. bueno. La actividad integradora número 5 se llama Reconocer investigaciones y es un cuadro comparativo o informativo el que vamos a llenar. ¿A qué se refiere la actividad integradora 5 con reconocer investigaciones? Reconocer investigaciones es identificar los elementos que conforman esa investigación desde el enfoque multidisciplinario, porque la primera columna, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver ahí. La información, lo que piden las columnas sobre la información de cada lectura, lo primero que pide en la primera columna es que ustedes expongan al menos dos ciencias o disciplinas desde las cuales se está abordando el tema de la lectura, o más bien el problema o la situación que se expone en cada lectura. La primera lectura tiene que ver con el uso de redes sociales y el impacto que genera o que tienen los adolescentes. La segunda lectura tiene que ver con el uso de ordenadores en la enseñanza de las matemáticas a nivel primaria. Y el tercer texto tiene que ver con la depresión en los adultos mayores. Cómo trabajar, cómo sobrellevar el tema de la depresión en los adultos mayores. Entonces, lo que pide la primera columna es identificar el enfoque multidisciplinario que ustedes encuentren o que ustedes hallen en cada una de estas lecturas. Carla, te voy a poner un ejemplo muy claro, a ver si quisieras participar.
La primera lectura nos habla del impacto que tiene, no solo el impacto que genera el uso de más bien la exposición a redes sociales que tienen los adolescentes. Por ejemplo, en la actualidad, yo cuando era estudiante de nivel básico, que es primaria y secundaria, no existían los celulares. Yo empecé a utilizar mi primer celular cuando yo estudié en la universidad y era un Movistar, sí, que era un cuadrito chiquito. Pero bueno, eso fue hace muchos años. Hoy es impensable que un joven de educación secundaria, que curse la secundaria y mucho menos la preparatoria, no vaya a la escuela con un celular, ¿no? Hasta con una computadora, en fin. Pero lo que nos trata la primera lectura lo hace en un lo hace una universidad española, obviamente porque la población, agarran la población de España para hacerlo, de Murcia, para hacer este trabajo de investigación y ver qué efectos genera la exposición a tanto tiempo de los jóvenes a las redes sociales. Entonces, yo te pregunto, Carla, ¿cuál sería o cuáles serían dos disciplinas desde las que se puede abordar este tema? ¿Tienes más o menos alguna idea o no? ¿No? Bueno, aquí una disciplina desde la que se puede abordar esta situación es la sociología. ¿Por qué la sociología? Porque la sociología es la madre de las ciencias sociales. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, convivimos en sociedad. Existen reglas para nuestra convivencia en sociedad. Por eso la sociología tiene que ver con este estudio, tiene que ver, por ejemplo, las tecnologías de la información. Ese es un enfoque multidisciplinario. En la cuestión, por ejemplo, de la segunda lectura que se refiere a la utilidad del ordenador para la enseñanza, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en una edad temprana como es la educación primaria, que se cursa de los 6 a los 11 años, y a veces es como la parte pesada de estudiar, no solamente en la primaria, sino hasta la universidad, la cuestión de las matemáticas. Bueno, pues ahí por obviedad se aborda el tema a partir de las matemáticas, pero también puede ser, por ejemplo, de la estadística, en fin. Y en la tercera, bueno, cuando hablamos de adultos mayores y depresión, podemos abordarla desde el tema de la psicología, desde el tema de la geriatría. La geriatría tiene que ver con la atención médica a personas adultas mayores o ya personas ancianitas, pues, ¿no? Entonces, ese es el enfoque multidisciplinario y ese lo hemos venido viendo y es como venirlo arrastrando, arrastrando hasta nuestras actividades actuales. Y luego la segunda columna deben de exponer de manera muy breve, pero muy clara, de qué trata cada texto. Así como yo se los expliqué al inicio, ustedes de manera muy sencillita digan de qué trata cada texto. Y la siguiente columna tiene que ver con los argumentos. Ahí no hay que elaborar argumentos, hay que reescribir argumentos. Yo les pido que de las lecturas ustedes los obtengan para no tener mayor detalle. ¿Hecho? Que ustedes tengan allá a la mano, vayan leyendo y acuérdense que la clave o la guía para que ustedes reconozcan los argumentos son las expresiones indicadoras. Las expresiones indicadoras para que digan, ah, mira, aquí está esta expresión, aquí hay una conclusión o aquí hay una premisa. Y si no, a veces no vienen como tal en las lecturas, pero pueden ser palabras similares, pueden ser lo que se llama sinónimos o que den la misma idea. ¿Hecho? Y la última columna, y no la menos importante, al contrario, la más importante, es que ustedes reflexionen acerca de los tres temas que les acabo de comentar y que en ese tenor, o sea, digamos, en esa misma sintonía, ustedes expliquen con sus propias palabras cuál es la importancia de estudiar ese tipo de temas, cuál es la importancia de investigar ese tipo de situaciones en su entorno, en nuestro entorno. ¿Por qué es importante saber qué sucede con nuestros jóvenes estudiantes? Bueno, o más bien con nuestros adolescentes, en esa edad tan interesante de tantos cambios, sobre todo en la cuestión emocional y psicológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia que tiene el conocer el impacto que tiene el uso de las redes sociales o tanta exposición a las redes sociales en nuestra juventud? Entonces, vienen problemas como el sexting, vienen problemas como los fraudes cibernéticos, como los enamoramientos a través de Internet y luego encuentran a las parejas muertas en otros lados. Todo eso
es importante, tiene un objetivo, son investigaciones de nuestro entorno que cualquiera puede decir, bueno, las redes sociales ya son muy básicas, son, diría nuestro presidente, benditas redes sociales, sí, pero dependiendo de la utilidad, también pueden ser un arma de doble filo y generan un problema, y un problema en nuestro entorno porque nuestras hijas desaparecen, nuestros hijos se vuelven a la mejor o son, no sé, hacen fraudes cibernéticos, en fin, o gente que conocemos o gente que no conocemos, pero es un problema social a final de cuentas. ¿Hecho? Esa es nuestra actividad integradora número 5. Es muy básica, es muy sencilla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o está todo claro de la actividad integradora número 5? ¿Está claro? Bueno, la actividad integradora 6 es un poquito más complicada porque vamos a empezar a trabajar con el trabajo de la investigación. La investigación. ¿Qué es la investigación? Hay una pregunta en el foro Aprendiendo, dos preguntas que yo ayer retomé para moderar el foro, que tienen que ver una con otra, que a final de cuentas las dos se juntan en una sola en un momento dado al dar la respuesta. Tienen que ver más o menos así, no la recuerdo de manera textual, pero más o menos eh, tiene que ver con cuál es la importancia de argumentar en una investigación y la otra tiene que ver con cuál es la importancia de la investigación para generar argumentos. A final de cuentas, ambas partes se fusionan en una misma. ¿Por qué se fusionan en una misma? Porque en una investigación lo único que podemos exponer son argumentos, lo único que podemos mencionar, presentar son argumentos. En una investigación, en un trabajo de investigación como lo es el que vamos a hacer en la actividad integradora 6, queda fuera, totalmente fuera todo lo que tiene que ver con yo pienso, yo creo, según yo, de acuerdo, yo opino que no estamos opinando, no estamos dando no estoy diciendo lo que yo creo o lo que yo pienso, estoy argumentando todo el tiempo. A final de cuentas, un trabajo de investigación es como una hilación continua de puros argumentos, de muchos argumentos sobre un tema, sobre un problema, sobre una situación, vacilando muchos argumentos para ir llevando tu investigación. En el momento en que tú metes un yo creo, en mi opinión, desde mi punto de vista, deja de ser una investigación. ¿Por qué deja de ser una investigación? Porque metemos nuestro enfoque personal, nuestro punto de vista, ya no es objetivo, ya está, ya digamos, se mancha el conocimiento, porque entonces ya no es conocimiento puro, conocimiento en bruto, ahora es mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, y peor aún, lo que yo siento. Y eso son cuestiones subjetivas que tienen que ver conmigo como ser social, pero no tienen nada que ver con el conocimiento científico. Esto ustedes lo debieron de haber visto en el módulo 3, por eso es tan importante que pongan atención en cada módulo y en los conocimientos que venimos arrastrando. Y decir arrastrando es un decir, porque venimos jalando, venimos haciendo más, venimos conformando todo. Eh, los, en el módulo 3 ustedes debieron de haber visto las características de la ciencia. ¿Cuáles son las características de la ciencia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Las características de la ciencia es objetiva, la ciencia es sistemática, la ciencia es modificable porque todo el tiempo estamos investigando en todos los ámbitos, en el social, político, cultural, en el económico, en el médico, toda la cuestión médica, toda la cuestión de salud, toda la investigación científica relacionada a la salud se está haciendo todo el tiempo en todo el mundo. Y también en la investigación social, qué pasa con la juventud de hoy, qué pasa con el aborto, qué pasa con las madres solteras, qué pasa con el sistema penitenciario mexicano. Todo eso es investigación social y todo el tiempo se dice que es modificable porque va cambiando, porque los paradigmas van cambiando, porque las explicaciones van cambiando. Entonces, por eso la ciencia es modificable. Es verificable porque la metodología de la investigación tiene que ver con la comprobación, no es lo que yo digo, no es lo que tú dices. A ver, si yo le pregunto a Carla, dame tu teoría acerca de por qué se genera el cáncer en una persona que lleva una vida muy sana y muy saludable y hace mucho ejercicio. Y Carla me puede decir, bueno, maestra, yo he conocido gente
que a lo mejor, porque es la respuesta que da mucha gente. Yo conozco a algunas personas que han fumado toda su vida y no les da cáncer de pulmón. Y también conozco a otras personas que no fuman nada, que son deportistas y les da cáncer de páncreas, cáncer de estómago o cáncer de colon o del que sea. Pero al final de cuentas son inferencias, son ideas que tenemos, nada es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me enteré porque me lo dijo mi vecino, me lo dijo mi vecino, me dicen, oye, ese muchacho bárbaro se drogaba a diario y fumaba dos cajetillas diarias durante 30 años y nunca le dio cáncer, mira, lo va por la vida caminando. Entonces, yo no puedo decir, no, es que la gente que fuma no le da cáncer. No, se está haciendo una investigación sobre ese tema. Hoy el cáncer, a lo más que ha llegado es en todo su avance sobre este tipo de temas, a lo más que ha llegado es encontrar formas de prevenir el cáncer, formas de prevenirlo, más no de curarlo. Sigue siendo un mito, un misterio todo lo que genera el cáncer y por supuesto su cura. Las estadísticas de gente que muere en todo el mundo por diferentes tipos de cáncer cada día va a la alza. Sin embargo, yo no puedo asegurar o aseverar por qué mueren o por qué no mueren. Mucha gente, por ejemplo, lo asocia al factor emocional. Decir, oye, la gente que tiene cáncer es porque se enoja mucho o porque es gente malhumorada, en fin, o tiene una vida muy estresante y si toma unas clases de yoga, pues se va a relajar y su nivel de estrés va a bajar y su salud va a mejorar, pero no lo sabemos, no hay una comprobación hasta que existan los estudios o las investigaciones que digan, saben que se comprueba, hicimos una prueba experimental o hicimos prueba de campo, porque son técnicas de investigación, eh, de que las personas entre los 15 y 20 años que hacen ejercicio, y aún cuando están estresados por la cuestión familiar, social y académica, desarrollan inmunidad para ciertas enfermedades porque su metabolismo trabaja diferente. Es decir, se hacen investigaciones. No es hablar por hablar, no es decir lo que yo creo, no es que ustedes tengan que creer lo que yo les digo, ni que yo tenga que creer lo que ustedes me digan. Es lo que dice la ciencia. Por eso, y eso es la metodología de la investigación, porque eso lo van a tener que hacer ustedes en su actividad integradora número 6. Van a tener que trabajar con los pasos que conforman la metodología de la investigación. Es un planteamiento del problema, es una justificación, es generar hipótesis y es generar objetivos. ¿Dónde vienen todos estos pasos? Vienen en los recursos educativos de la plataforma y en un recurso de apoyo que yo les acabo de mandar, que les acabo de poner en la sección de novedades. Ustedes, para su actividad integradora 6, van a tener que elegir un tema de investigación. Ahí en la plataforma les marca que de preferencia sea sobre la legalización de la marihuana. Yo les recomendaría que no, porque es un tema muy viciado y nada más vienen parchándolo de tareas anteriores. No, elijan un tema y luego planteen un problema. Plantear un problema significa delimitar, es decir, este es mi tema general, cosa que no hicieron, por ejemplo, cuando se les dijo que eligieran un tema específico, un subtema sobre la legalización de la marihuana. Casi el 90% hizo su tarea sobre el tema de la legalización de la marihuana. Yo les pregunto, ¿dónde está el problema de la legalización de la marihuana? Ahí no hay ningún problema. Hay un problema cuando hay índice de mortalidad, cuando hay índices de alta inseguridad, cuando hay abortos en mujeres pequeñas por el consumo de drogas. Ese es un problema. La legalización de la marihuana no es un problema. Sin embargo, no lo eligieron así y no lo hicieron así. Y en esta ocasión no podemos investigar un tema, tenemos que investigar un problema. Una investigación parte, o me refiero, inicia a través de que hay un problema que investigar, si no, no hay con qué trabajar. Y luego, una vez que elijan ustedes su problema, tienen que elaborar su hipótesis, su justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación en 5 renglones, 4 renglones, ustedes tienen que explicar en su justificación por qué es importante investigar ese problema. Es decir, qué beneficios va a traer a la sociedad el hecho de investigar ese problema. ¿Cómo va a contribuir esa investigación? Al final de cuentas, todas las investigaciones deben llevar una justificación porque en la justificación se hace el vaciado de por qué es importante hacerla, cómo va a contribuir, en qué va a ayudar, porque si no va a ayudar no tiene caso investigar.
Entonces, tienen que justificar por qué es importante investigar el problema que ustedes plantearon. Y luego tienen que elaborar unos objetivos. Los objetivos son la cuestión más sencilla de redactar, pero los objetivos tienen una estructura de redacción muy específica, empezando porque se redactan a partir de un verbo en infinitivo. Legalizar, comprobar, verificar, modificar, analizar, etcétera. Son los objetivos. No, Carla, lo puedes hacer del tema que tú quieras. Yo te recomendaría que no fuera de la legalización de la marihuana, porque es como un tema ya muy visto y ustedes lo vienen tratando desde la semana 2 y ya como que a veces aburre y más que aburre, nada más van a retomar información para cortar y pegar. Y eso no va a permitir que sea un trabajo bien hecho. Empieza de cero. Yo te recomendaría que empezaras de cero con otro problema. ¿Hecho? Pero también da la opción de que sigan trabajando con el tema de la legalización. Sin embargo, o sea, de una vez soy clara. Si ustedes no plantean un problema de investigación, la calificación es cero, porque si no hay problema de investigación, no se puede hacer hipótesis, no se pueden redactar objetivos, no se puede dar una justificación. Si ustedes trabajan lo mismo de riesgos y beneficios de la elección de la marihuana, no es un problema de investigación. Hay que plantear un problema de investigación. ¿Cómo se plantea un problema de investigación? Hay que revisar el recurso educativo de la plataforma de esta semana que se llama problema, el recurso se llama tema, problema e hipótesis. Ahí viene la diferencia entre un tema general, como lo es la legalización de la marihuana, y un problema. Ahí es ya más particular. Elegimos una población, elegimos un tiempo, elegimos un espacio. Todo eso se llama delimitación del tema y te da como resultado tu problema de investigación. Yo no puedo estudiar la elección de la marihuana. No da, ese es un tema que hay textos miles. Ese no es un problema de investigación. Entonces, elige el tema, pero lo que sí es importante es que si al inicio del trabajo no hay un planteamiento del problema, la calificación es cero porque en automático toda la información que está abajo no sirve. No, o sea, no es lo que corresponde a trabajar en una investigación. Esta actividad integradora 6 no es tan pesada porque se llama iniciar una investigación. Cuando hablamos de iniciar una investigación, a que ustedes identificando o van a aprender a identificar los elementos que la conforman, lo que es la justificación, cómo se redacta, lo que es la hipótesis y cómo se redacta, lo que son los objetivos y cómo se redactan, lo que es un tema, van a ustedes a diferenciar entre un problema y un tema de investigación y obviamente las fuentes de información. A veces yo me pregunto, a veces es cuestión como un poquito de lógica. Por ejemplo, había una actividad en las que les pedía dos enfoques disciplinarios para abordar el tema y el tema general. Y me ponían una fuente de información o me ponían 5 fuentes. No, ahí en automático son 3. Porque seamos honestos, realmente no revisamos las fuentes. O sea, copiamos las fuentes, pues era, bueno, de esto hable, voy a buscar un tema que hable y ya, pero realmente no revisamos las fuentes. Digo, yo les hablo así porque es la realidad. Entonces yo no les exijo tampoco que las lean, pero por lo menos que sean acordes, no me pongan un chorizo de 10 fuentes si no revisaron ninguna, 2 a lo mucho. O sea, hay que ser como, hay una actividad integradora del módulo 4 de una actividad que tiene que ver con la lectura de Frankenstein. Y ahí no debe llevar ninguna fuente de información, tú saca del libro de Frankenstein. Y sin embargo, cuando yo he impartido el módulo 4 me ponen 7, 8 fuentes de información para especificarme a qué se debe el sentido de la vida. ¿Sí vieron esa parte en el módulo 4, cierto? Frankenstein, el sentido de la vida, el contexto, y me avientan 10 fuentes de información cuando es una, y en investigaciones o trabajos como el que va a ser el proyecto integrador, que requiere por lo menos 8 fuentes de información, me van a poner 1 o 2. Entonces, tratemos de que las fuentes que consulten sean por lo menos 2 o 3, pero bien consultadas. Esto les va a ayudar a ustedes, a mí también,
pero más a ustedes. Es importante que cumplan. Sí, sí, Flor, sí puedes seguir trabajando con el, como le dije a tu compañera Carla, puedes seguir trabajando con el tema de la legalización, pero hay que plantear un problema. Si hablan de beneficios, si hablan de riesgos, eso no es un problema, eso es un tema general. Hablamos del tema general, los riesgos, y es un tema ya muy conocido, lo que son los riesgos en la cuestión de la salud, lo que son los beneficios en la cuestión también de la salud. Ya son temas vistos, esos ya no son problemas. Es una descripción de lo que se puede lograr con la alegación de la marihuana. Ese no es un problema. Cuando tú hablas de un problema, hablas, por ejemplo, en la en la alcaldía Coyoacán, se disparó los altos índices de inseguridad debido a las bandas o a los narcomenudistas de esa zona que matan a 10 personas diario. Ese es un problema de la elección de la marihuana, el narcomenudeo en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué trae como consecuencia? Trae delincuencia, trae inseguridad, mucha inseguridad. Lo que pasó apenas en el tiroteo que hubo ahí en la salida a Cuernavaca del cártel de Sinaloa con Guardia Nacional. Ese es un problema de investigación que tiene que ver con la legalización de la marihuana. Si me hablan de riesgos y beneficios, no me dicen nada, me están diciendo lo que me dicen las fuentes de información que están en la plataforma. Pero un problema de investigación, el cargamento que acaban de agarrar de Tepito que iba de Chiapas, tiene como 10 días 15 días que salen las noticias, no sé si lo vieron, del cargamento más grande, el decomiso más grande que hicieron de cocaína, que iba aquí de la frontera de Guatemala a la Ciudad de México y agarraron el tráiler en Tepito. Ese es un problema de la legislación de la marihuana. Todo el comercio, los crímenes, por ejemplo, la cuestión de los cárteles ya no solamente es la cuestión de la droga, es extorsión, es secuestro, es trata de blancas, es todo eso. Ese es un problema de la legalización de la marihuana. No, no lo que ya está escrito, no la información que ya todos conocemos, porque ya no hay nada que investigar. Entonces, pueden trabajar el mismo tema, pero hay que delimitar y hay que estructurar perfectamente bien el problema y de ahí ustedes tienen que redactar su hipótesis. Viene exclusivamente también en la plataforma el recurso de la hipótesis. No es cierto. En el mismo recurso viene planteamiento, tema, problema e hipótesis. Tienen que revisar el, el el recurso que se llama metodología de la investigación y el de técnicas de investigación, porque ese se los pide para la actividad integradora número 5, ya sea que pongan ciencias o técnicas de investigación. Yo les recomendaría, por ejemplo, en la actividad integradora número 5, en la primera columna, donde les dice que ustedes expongan o mencionen dos ciencias o disciplinas que, eh, o que mencionen técnicas o ciencias o disciplinas, se vayan por la parte de las ciencias para seguir con el enfoque multidisciplinario. Si se van a la cuestión de las técnicas de investigación, va a ser muy complejo y tal vez no le van a entender mucho. Tiene que ver con lo que les dije de investigación de campo, investigación práctica, tiene que ver con lo que es el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo. Eso lo hacen, por ejemplo, instituciones como el INEGI, cada vez que sacan muestreo para hacer algún proyecto sobre, por ejemplo, el censo económico, el censo de población, la cuestión del censo económico, pues, eh, hace como su muestreo, eso lo hace mucho, por ejemplo, instituciones como el INEGI, ¿no? El trabajo de campo, y tiene que utilizar variables, ¿no? Por ejemplo, si hay un padre de familia, si son dos personas las que trabajan en un hogar, es mucho trabajo, entonces, más bien enfóquense o más bien refuercen lo que tiene que ver con el enfoque multidisciplinario, como lo expliqué en el primer ejemplo de las lecturas. Y esa es a grandes rasgos la actividad integradora número 2, la número 5, la número 6. Y bueno, en el foro aprendiendo simplemente es, como siempre, reforzar el tema de la argumentación, pero ahora aplicada a la investigación. Porque es importante la investigación en nuestro entorno, por lo que estamos viendo en la actividad integradora número 5, los problemas sociales, aun cuando a veces estamos tan acostumbrados a estas situaciones de los problemas sociales, que ya no los vemos como problemas. Para nosotros ya son de lo más común. Entonces, eh, los pasamos en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, con nuestras presiones, con nuestras obligaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, que lo pasamos por alto. Sin embargo, cuando descubrimos cómo la investigación puede ayudar a solucionar los problemas más básicos de la vida cotidiana,
cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro chip. Somos seres sociales, no podemos despegarnos de la sociedad ni de todo lo que le influye. Voy a poner un ejemplo muy claro y muy básico. Hay muchas personas que les gusta, si viven en una privada o tienen jardín cercano, gustan de contratar un jardinero y podar árboles, ¿no? Y cortar. Y no les interesa en lo más mínimo a veces no hacer tala de árboles, sino hacer desmoche con tal de que no haya hojas o de que no caigan hojas. O a veces como ya está el árbol muy frondosito, ¡pum!, le dan crán. Y todos los vecinos están de acuerdo, ay, no, sí, hay que pagarle al jardinero y que venga y que los pinte de color blanco los troncos para que se vea más nice, ¿no? La zona, o para que se vea bonito. Y digo bonito entre comillas porque lo único que hacen es darle, es interrumpir el ciclo natural de la vida de un árbol. Pintar un árbol de blanco le genera al árbol mucho daño a su corteza. ¿Por qué? Porque esa pintura blanca que se ve, bueno, no es pintura, es la mezcla de cal con agua y ya pintan los árboles. Y es un problema porque vas deteriorando la corteza del árbol. Se ve muy bonito por fuera, pero el árbol lo estás pudriendo por dentro. Cada vez que cortamos un árbol, generamos un impacto ambiental. Cada día los rayos del sol son más fuertes, cada día el cambio climático es más severo, los cambios de temperatura ya son opuestos y son extremos, ya no hay ni gris ni blanco, ya no hay ni grises, ahora es negro y blanco. Y es insoportable los calores y los árboles ya no se dan abasto para dar la sombra. Pero la gente lo hace para que su colonia se vea bonita, pero no se hace nada más en un retorno, en una privada, en una cuadra. Eso se repite en todo el mundo, en todas las ciudades, en todas las calles, en todas las cuadras. Todo el tiempo estamos matando árboles, estamos acabando con la naturaleza, estamos acabando con el poco oxígeno y la gente es muy simpática porque ahora que les dio que se vino lo del COVID, usan sus mascarillas, necesitaban oxígeno, cuando el oxígeno puro está en los árboles, está en la naturaleza. Pero a veces el no saber que es un problema, pero es un problema de impacto ambiental. Por supuesto que que el talar un árbol, que el desmochar un árbol, que el pintar una corteza de un árbol para que según los vecinos se vea bonito, es un problema de impacto ambiental. No es un árbol, son millones de árboles los que se pierden todos los días por esta situación. ¿Y quién paga las consecuencias? El planeta. Y al final de cuentas, ¿a quién le cobra la factura del planeta? A nosotros. Cada día hay gente con cáncer de piel. Yo no estoy diciendo que se deba a los rayos del sol, pero en las investigaciones se ha mostrado que sí genera, los rayos ultravioleta, sí generan un impacto dañino en la piel y es lo que genera el cáncer de piel. Entonces, es lo que les digo, son problemas importantes, aunque no los veamos como importantes, son problemas fundamentales. El problema de la basura que tapa las coladeras, las inundaciones son un problema social de toda la vida en nuestra ciudad, no solamente en México, en la Ciudad de México, en todos los estados. La presa, ¿se acuerdan de los que son Tabasco? Cuando vieron la presa, todo el agua que corrió, cuánta gente hubo ahogada, las inundaciones. Y la gente no contribuye porque la gente no tiene una cultura de tirar la basura en su lugar, de esperar a su casa y tirarla en su casa, ¿no? Ahora venimos y pensamos que el COVID es un virus que generaron los chinitos para venir a matarnos. No es cierto. ¿Cuál es el problema social medular por el cual tanta gente falleció a causa del COVID-19? La mala alimentación. Los mexicanos no tienen una cultura de una alimentación sana. Los mexicanos no tienen una cultura del ejercicio y del deporte. Y cuando viene un virus como el COVID-19, pues mata a media población, no solo mexicana, de todo el mundo. ¿Quiénes fueron las principales personas en riesgo? Las personas con obesidad, las personas con diabetes, las personas con problemas de presión arterial. Esa fue a la gente que atacó primero. Entonces, lo que debemos de combatir no es el COVID, lo que debemos de combatir es la vida sedentaria de la sociedad mexicana, que ha sido un problema social toda la vida. La comida chatarra, la gente no hace ejercicio pero ¿qué tal? Se ponen su cubrebocas y creen que con su cubrebocas lo van a solucionar todo. No, no se cuiden con un cubrebocas, cuídense con la comida, cuídense haciendo ejercicio, cuídense teniendo hábitos saludables, durmiendo 8 horas, trabajando lo suficiente.
Eso es cuidarse y esos son problemas sociales que tenemos que resolver. Por eso es importante la investigación. No deben de investigar la vacuna para el COVID, para que no me dé o para que me dé, digo, no para que no me dé, sino para que no me entre tan duro el virus. Debes de investigar los hábitos alimenticios, cómo puedes ayudar a tu sociedad a cambiar de hábitos alimenticios para que no tengas sobrepeso. Aquí la cuestión es que no es que no te dé COVID, es cómo lo combates o qué tienes para enfrentar el COVID-19. ¿Tienes buena salud? Ese tipo de cosas, va a ser muy difícil que te mueras. Te va a dar como una gripa, pero de ahí no va a pasar. ¿Hecho? Por eso es tan importante la investigación en nuestro entorno, saber para conocer y conocer para actuar en consecuencia de saber cómo voy a actuar, qué voy a decidir, qué voy a hacer. ¿Hecho? ¿Hasta que haya alguna duda o está todo claro? ¿Todo claro? Bueno, si no hay más dudas, yo me voy a despedir para dejarles la sesión grabadas. Ya acuérdense que se las mando por correo electrónico el enlace y se los pego también en la sección de novedades de la plataforma. Por favor, cualquier duda, estos ejemplos que les di al final, esos son claros y claves para que ustedes comprendan cuál es la importancia de la investigación en nuestro entorno. No solamente la investigación física, la investigación de la astronomía, no, la investigación de nuestro entorno. ¿Por qué debo de cuidar un árbol? ¿Por qué debo de no maltratar un animal? ¿Por qué debo de cuidar mi salud física y mental? Es todo eso, es por qué es importante, hecho, para que como sociedad podamos tener un mejor, más bien como seres sociales tengamos un mejor desarrollo en sociedad óptimo, hecho. Gracias, gracias. Sí, sí, se trata como de abrir la mente, de ser receptivo y de añadir más conocimiento al que yo tengo. Acuérdense que el conocimiento está en todas partes. Y yo siempre repito esta frase, el conocimiento está en todas partes. Es cuestión siempre de salir a buscarlo. ¿Y cómo lo voy a salir a buscar? A través de cuestionar, de no quedarme con lo que me dices tú, de lo que me dices tú, o de lo que me dice ella, ni de lo que yo les digo a ustedes. Si ustedes se quedan con dudas, le pueden preguntar a alguien más, pueden decir, oye, ¿será cierto lo que dijo? Pueden consultar fuentes de información y esa es la manera en la que vamos a obtener más conocimiento. ¿Hecho? Bueno, los voy a dejar y las voy a dejar y nos vemos el viernes para nuestra segunda semana, para nuestra segunda clase y cualquier duda que tengan la anotan, ¿va? Para que lo vayamos resolviendo aquí en la clase. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Gracias. Ya voy a finalizar la sesión.